Durante los últimos 3 años mi vida fue una repetición silenciosa. Me llamo Ana, y cada amanecer era igual al anterior, el sonido monótono del despertador, el café tibio que preparaba sin pensar y el portazo seco que dejaba Mateo al salir de casa sin mirarme. Él, mi esposo, un hombre correcto cumplidor, pero cada vez más lejano, más encerrado en su mundo de obligaciones. Nuestra comunicación se había reducido a instrucciones y frases prácticas. No recuerdo la última vez que reímos juntos o que simplemente nos miramos con atención. A veces me decía a mí misma que eso era lo normal, que las parejas largas se vuelven así. Pero había algo dentro de mí que no podía silenciar un vacío que crecía con los días. En esa casa donde todo estaba en orden, lo único fuera de lugar era mi alma. El único testigo silencioso de mi rutina era Bruno, el pastor alemán, que Mateo trajo para proteger la casa. Nunca me detuve a conocerlo de verdad. No sospechaba que en medio de tanto silencio, él sería quien rompería esa quietud con algo más fuerte que las palabras. Fue una mañana cualquiera, o al menos eso creía yo. Recuerdo con exactitud aquella mañana. El sol apenas entraba por las cortinas y la casa, como de costumbre, estaba en un silencio espeso, de esos que no se oyen pero se sienten. Me senté en la cocina con mi taza de café ya fría, observando cómo el vapor se desvanecía sin que nadie lo notara igual que yo. Todo parecía suspendido. Fue entonces cuando sentí una mirada sobre mí. Alcé los ojos y ahí estaba Bruno sentado en el umbral inmóvil, mirándome con una quietud que no era común en los animales, como si pudiera leer algo en mí que ni siquiera yo sabía cómo poner en palabras. Me incomodó al principio. ¿Qué veía en mí ese perro que apenas conocía? Intenté ignorarlo, pero su presencia no se iba. No ladraba, no pedía nada. Solo estaba ahí como si entendiera que yo necesitaba algo que no sabía cómo pedir. Su mirada no juzgaba, no esperaba. Solo me contenía. Me quedé mirándolo y de pronto él se levantó despacio con una delicadeza que me conmovió profundamente. Caminó hacia mí sin dudar y con una ternura inesperada apoyó su cabeza en mi rodilla. En ese instante algo dentro de mí se rompió. Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho que no había podido liberar en mucho tiempo. Lo acaricié casi por reflejo, pero al hacerlo, una sensación cálida se expandió por mi cuerpo como si alguien finalmente estuviera ahí para mí. Nadie me había abrazado así en años. No con los brazos, sino con la presencia. No era un gesto dramático, ni siquiera humano, pero fue profundamente humano en su efecto. Aquel contacto fue tan simple y tan real que me hizo llorar sin hacer ruido. Las lágrimas cayeron solas mientras él permanecía inmóvil, sin moverse un centímetro, como si su única misión en ese momento fuera sostenerme sin decir nada. Desde ese día comencé a verlo de otro modo. Bruno ya no era solo el perro de Mateo. Se convirtió en mi compañía más fiel, el único que parecía advertir mis silencios y acompañarlos sin miedo ni prisa. Me observaba con calma cuando yo no podía sostener la mirada ni frente al espejo. Cada vez que me sentaba en el sofá, él se colocaba cerca sin invadir, como si su sola cercanía me protegiera. En las noches en que el peso del vacío me hacía difícil dormir, escuchaba sus pasos suaves fuera de mi habitación, como un guardián silencioso que sabía cuándo dejarme espacio y cuándo acercarse. Y así, poco a poco, empecé a preguntarme cosas que nunca antes me había atrevido a pensar. ¿Cómo es posible que encuentre más consuelo en los ojos de un perro que en los de mi propio esposo? ¿Qué dice eso de mí, de nosotros? No tenía respuesta, solo la certeza de que algo estaba cambiando. Y ese cambio me aterraba tanto como me atraía, porque sabía que si seguía ese hilo, si me atrevía a tirar de él, ya no habría vuelta atrás. Con el paso de los días empecé a notar cómo mis silencios se volvían menos pesados cuando Bruno estaba cerca. No hacía nada extraordinario, no intentaba animarme ni exigía mi atención. Solo estaba ahí,
y esa simple presencia tenía el poder de calmar una parte de mí que llevaba mucho tiempo agitada. Me preguntaba si era normal sentirse así, si otras personas habían experimentado esa extraña sensación de alivio al compartir espacio con alguien que no habla pero que escucha con todo el cuerpo. Mientras tanto, Mateo seguía siendo una figura lejana. Volvía del trabajo con la mirada cansada y los dedos pegados al teléfono como si la pantalla pudiera ofrecerle más compañía que yo. Me sentaba frente a él en la mesa y aún así la distancia era abismal. Comíamos sin mirarnos, dormíamos sin tocarnos. Me preguntaba en qué momento habíamos dejado de ser nosotros para convertirnos en simplemente dos personas coexistiendo. Pero cuando estaba con Bruno, todo eso desaparecía por un rato. Comencé a buscar pequeñas excusas para pasar más tiempo con él, salir a caminar por el parque, sentarme en el patio, mientras él exploraba el jardín. Lo observaba y él me observaba a mí. Y en ese intercambio silencioso había algo auténtico, algo que me hacía sentir viva. Fue durante una de esas caminatas que lo comprendí con más claridad. Caminábamos juntos al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y el aire tenía esa fragancia suave del final del día. Bruno trotaba cerca de mí y cada tanto giraba la cabeza para asegurarse de que yo seguía allí. En un momento me detuve y él también lo hizo sentándose a mi lado sin necesidad de una orden. Lo miré y sus ojos me devolvieron algo que no encontraba en ningún otro lugar: atención genuina, aceptación pura. Me senté en una banca del parque con él a mis pies y por primera vez en mucho tiempo me permití hablar. No en voz alta, sino desde dentro. Me dije que no estaba loca, que no estaba exagerando, que lo que sentía tenía sentido, que mi tristeza no era producto de la ingratitud, sino de años de abandono emocional. Y mientras acariciaba su pelaje tibio, me di cuenta de que no era Bruno quien me llenaba ese vacío, sino que su compañía me estaba ayudando a ver lo que yo misma había dejado de buscar: conexión, ternura, cuidado. Era yo quien me había dejado de lado. Era yo quien había aprendido a callarse para no incomodar. Y ahora, gracias a él, estaba comenzando a escucharme otra vez. Aquella noche, al regresar a casa, la diferencia entre su presencia y la de Mateo fue brutal. Mateo estaba en el sofá viendo televisión sin levantar la mirada. Bruno, en cambio, se sentó junto a mí sin pedirme nada. En ese contraste encontré una certeza que me asustó. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Y si seguía ignorando lo que sentía, terminaría por desaparecerme por completo. Desde aquella caminata en el parque, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un giro repentino ni dramático, sino un movimiento lento, silencioso, casi imperceptible para el mundo exterior, pero evidente para mí. Empecé a desear esos momentos a solas con Bruno más que cualquier otra cosa. El paseo diario se convirtió en un refugio, una pausa que me permitía sentir sin tener que justificarme. En casa todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. La rutina con Mateo se volvía cada vez más insoportable. Él entraba y salía con la misma expresión distante, los mismos gestos automáticos. A veces me hablaba de su trabajo o de alguna noticia, pero sus palabras rebotaban en mí como gotas sobre una superficie seca. Yo asentía, sonreía por cortesía, pero por dentro estaba lejos, como si mi cuerpo estuviera ahí solo por compromiso. Una noche, mientras preparaba la cena, lo escuché quejarse desde el salón. Últimamente pasas más tiempo con el perro que conmigo. Su voz no era de broma. Había una mezcla de incomodidad y reproche que no supe cómo responder. Me giré lentamente y lo miré intentando encontrar una respuesta que no sonara cruel ni evasiva. Pero no dije nada. Solo me quedé en silencio con una cuchara en la mano, sintiendo cómo algo se endurecía dentro de mí. No era rabia, era resignación. ¿Cómo le explicas a alguien que el vacío no se llena con presencia física, sino con atención, con cuidado, con empatía? ¿Cómo le dices que su indiferencia pesa más que cualquier ausencia?
Esa noche fue especialmente larga. Mateo y yo compartimos la mesa en silencio. Él comía distraído, yo jugaba con la comida. Bruno, como siempre, estaba acostado a mis pies, respirando tranquilo sin emitir sonido alguno. Pero su sola existencia me daba más compañía que las palabras huecas que ya no llegaban de mi esposo. Cuando me fui a la cama, me senté en el borde del colchón con la luz apagada y los pensamientos encendidos. Empecé a recordar todas las veces en las que me callé, en las que fingí que no pasaba nada, en las que prioricé el equilibrio por encima de mi propia verdad. Y comprendí que ya no quería seguir viviendo así. No era justo, ni para mí, ni siquiera para él. Escuché entonces pasos suaves en el pasillo. Bruno empujó la puerta con la nariz y entró como si supiera que lo necesitaba. Se acercó sin prisa y apoyó su cabeza en mi regazo. Lo abracé. No era solo un perro, era el único ser que parecía notar mi dolor sin que yo tuviera que explicarlo. En ese abrazo silencioso, algo dentro de mí se quebró, pero al mismo tiempo algo nuevo empezaba a tomar forma. Fue ahí en medio de esa oscuridad íntima donde supe con certeza que no podía seguir posponiendo la conversación que tanto evitaba. Lo que sentía debía salir a la luz, aunque doliera. Al día siguiente, mientras Bruno dormía a mis pies y la casa permanecía envuelta en su habitual silencio, tomé la decisión que venía aplazando desde hacía semanas. Tenía que hablar con Mateo. No podía seguir posponiéndolo. Era una conversación que me asustaba, no por lo que pudiera decir, sino por lo que podía confirmar. Esperé a que termináramos de cenar. La televisión seguía encendida en el fondo, como siempre llenando el vacío que nosotros no éramos capaces de afrontar. Él comía con la vista puesta en la pantalla, ajeno a la tormenta que se acumulaba en mi pecho. Tomé aire y con un temblor casi imperceptible en la voz, dije su nombre. «Mateo, ¿podemos hablar un momento?» Él giró la cabeza lentamente sorprendido. Me miró con esa mezcla de cansancio y desconcierto que se le había vuelto habitual. Asintió sin decir palabra y por primera vez en mucho tiempo apagó la televisión. Nos quedamos frente a frente en ese comedor que conocía tantas cenas silenciosas, pero tan pocas palabras verdaderas. «Siento que estamos muy lejos», empecé con cautela, que hace tiempo dejamos de vernos, de hablarnos realmente. «¿Y eso por qué lo dices ahora?», preguntó cruzando los brazos. Su tono no era agresivo, pero sí defensivo, como si ya esperara un reproche. «Porque ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien», continué. «Me siento sola, invisible. Y no lo digo con rabia, lo digo con tristeza». Lo vi tensarse. Bajó la mirada unos segundos y luego la clavó en mí. «¿Y qué tiene que ver el perro en todo esto? Porque desde que estás con él parece que te olvidaste de mí». Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. No porque tuvieran razón, sino porque confirmaban lo que temía que no entendía. «Bruno no es el problema», dije esta vez con más firmeza. Él solo me ayudó a darme cuenta de todo lo que me hacía falta. «No te culpo, Mateo. Solo te estoy hablando desde lo que yo siento». Lo vi quedarse en silencio. No respondió. No se levantó ni discutió. Solo se quedó ahí como si no supiera cómo reaccionar. Y yo entendí que ese silencio era en sí mismo una respuesta. En ese momento supe que tal vez no íbamos a encontrar una solución rápida, y quizás tampoco una definitiva. Pero esa noche cuando me fui a dormir, y Bruno, como de costumbre, me acompañó hasta la cama, me sentí diferente. Había hecho algo que llevaba años sin hacer, hablar desde la verdad. Y aunque la reacción de Mateo no fue la que esperaba, al menos ahora sabía que no estaba huyendo de mis emociones. Me había escuchado a mí misma, y eso era un principio, un paso, un estremecimiento dulce y doloroso que anunciaba que lo siguiente no iba a ser fácil, pero sí necesario. Después de aquella conversación con Mateo, algo cambió dentro de mí.
No entre nosotros, al menos no de forma evidente. Él siguió con sus rutinas, sus silencios, su mundo interior, al que yo ya no parecía tener acceso. Pero en mí comenzó a crecer una sensación distinta. No era alivio, tampoco esperanza. Era más bien claridad. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho en voz alta lo que sentía, sin rodeos, sin disculpas. Y aunque su reacción no fue la que deseaba, al menos ahora ya no estaba atrapada en la mentira del todo. Está bien. Empecé a notar que mis emociones ya no giraban únicamente alrededor de él. Me sorprendí dedicando tiempo a cosas que antes solía posponer: un libro olvidado en la mesita, un paseo más largo por el parque, una tarde sin obligaciones. Bruno seguía a mi lado, paciente y constante, como una extensión de mi propio proceso. Con él no necesitaba fingir ni demostrar, solo estar. Y en ese estar empecé a recordarme a mí misma, a sentirme más ligera, más viva. Una tarde, mientras Mateo estaba absorto con su teléfono en el sofá, yo preparaba algo sencillo en la cocina. Bruno descansaba cerca, como siempre, pero esa vez, mientras removía la sopa, me di cuenta de que ya no sentía esa presión constante en el pecho, esa necesidad de que Mateo se levantara y me mirara. No necesitaba su atención para validar lo que era. En ese momento entendí que el verdadero cambio no dependía de él, sino de mí. Lo observé desde la distancia, tan ajeno, tan desconectado, y no sentí rabia ni tristeza. Sentí algo más sereno: aceptación. No porque me resignara, sino porque ya no quería perderme esperando algo que quizás nunca llegaría. Esa noche, mientras caminaba con Bruno bajo un cielo despejado, me detuve en medio del sendero. El viento era suave y las hojas crujían bajo mis pies. Miré al perro y él me devolvió una mirada tranquila, como si entendiera lo que me pasaba. Me agaché, lo abracé y susurré: «Gracias por no irte, por mostrarme que todavía puedo sentir». Y entonces lo supe: no podía seguir viviendo a medias. Mi vida no podía girar eternamente en torno a mantener una estructura vacía por miedo al cambio. Ya no era una cuestión de salvar el matrimonio, era una cuestión de salvarme a mí. Volvimos a casa en silencio, pero por dentro algo se agitaba. Bruno se tumbó en su rincón de siempre y yo me quedé sentada en la cama con los ojos abiertos. Fue entonces cuando apareció un pensamiento que no había querido enfrentar hasta ahora, una frase que se formó en mi mente como un susurro inquietante. ¿Y si todo esto significa que debo soltar? Esa pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta, aún, pero con un peso que me acompañaría hasta la siguiente decisión. Los días siguientes a esa noche fueron como caminar por un terreno inestable. Nada estallaba, pero todo vibraba por dentro. Mateo y yo manteníamos una convivencia amable, casi educada, como si ambos supiéramos que había algo pendiente entre nosotros, algo suspendido en el aire, pero ninguno tuviera el valor de tocarlo. Por mi parte, ya no buscaba sus ojos ni sus gestos. Había dejado de esperar respuestas que no llegaban. Empecé a dedicarme espacios pequeños, pero profundos. Leía más, escribía en una libreta que había estado guardada por años, cocinaba para mí, sin pensar si le gustaría a él. Bruno seguía acompañándome en ese proceso callado de volver a casa, pero esta vez no a la casa de ladrillos y ventanas, sino a la que había dentro de mí. Una tarde cualquiera salimos al parque. El cielo estaba gris y el aire tenía ese olor melancólico que precede a la lluvia. Caminamos en silencio hasta que nos detuvimos junto a un árbol que solía ignorar. Me senté, Bruno se echó a mi lado y me quedé allí sin hacer nada. Solo sentir. Por primera vez en mucho tiempo, no había ruido en mi cabeza. No pensaba en Mateo, ni en la rutina, ni siquiera en lo que debía hacer al regresar. Me sentía en paz, pero justo cuando creía que ese silencio era un refugio, surgió otra pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si soltar no solo significa dejar ir a Mateo, sino también la versión de mí que ha vivido para otros? Esa idea me atravesó como un relámpago.
¿Qué pasaría si finalmente me elegía a mí por encima de todo? ¿Qué pasaría si por primera vez no tuviera miedo de decepcionar a nadie, solo por ser quien realmente soy? Al volver a casa todo parecía igual. Mateo estaba en el salón, Bruno en su rincón, la casa ordenada. Pero yo ya no era la misma. Me senté en el sofá con el corazón agitado. No sabía qué paso dar primero ni cómo se transformaría todo. Solo sabía que no podía seguir reprimiendo mi necesidad de cambio. Aquella noche no dormí. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos mirando el techo y sintiendo que estaba al borde de algo. No de una catástrofe, sino de una verdad ineludible. Y esa verdad era esta: si quería una vida plena debía tomar una decisión. Pronto, aunque doliera, aunque implicara romper con lo conocido, aunque eso significara alejarme de alguien que alguna vez fue mi todo. Sentí a Bruno subir a la cama sin hacer ruido y acurrucarse a mi lado. Lo acaricié despacio como si me diera permiso para sostenerme una noche más. Y en ese instante, con el corazón encogido y la mente en llamas, supe que el momento se acercaba. No podía esquivarlo por mucho más tiempo. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. La casa aún dormía, pero dentro de mí ya no había descanso. Sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. No había tomado una decisión definitiva, pero algo era claro: no podía seguir igual. Me preparé un café y me senté junto a la ventana con Bruno a mis pies. Él, como siempre, parecía entender sin necesidad de palabras. Apoyó su cabeza en mis piernas y me miró como si supiera que el día traería algo distinto. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, pensé en todo lo que había vivido en silencio. Años de entrega, de contención, de hacerme pequeña para que todo siguiera funcionando. Había sido el pilar de una estructura que ya no me sostenía. Y aún así, me costaba soltar. No por falta de valor, sino por el peso de la historia compartida, por el miedo a romper lo familiar. Pensé en Mateo, en cómo era cuando nos conocimos, en las risas, en las conversaciones largas, en las miradas cómplices. No siempre fue así de distante. Hubo amor, hubo cuidado, pero en algún punto dejamos de elegirnos, dejamos de cuidarnos. Y esa distancia, al principio sutil, se volvió una muralla silenciosa que nadie quiso escalar. ¿Cuántas veces había deseado que él simplemente me preguntara cómo estaba, que se sentara a mi lado sin tener que invitarlo? ¿Cuántas veces lo esperé aún sabiendo que no llegaría? Me dolía admitirlo, pero había aprendido a vivir sin él mientras él aún estaba conmigo. Y eso era quizá lo más triste de todo. Bruno se levantó, me dio un leve empujón con la cabeza, como si me animara a moverme, a no quedarme estancada. Le sonreí con ternura. Era extraño cómo ese animal, sin decir una sola palabra, se había convertido en mi mayor sostén emocional. Me cambié de ropa, salí a caminar con él como de costumbre, pero esta vez algo era distinto. Sentía cada paso más firme, como si mis pies ya no temieran el camino. El aire era más fresco de lo habitual y el cielo estaba despejado. Me detuve en un claro del parque, cerré los ojos y respiré hondo. Pensé, no necesito tener todas las respuestas hoy, pero sí necesito escucharme sin miedo. Sentí cómo esa frase me abrazaba por dentro. No era una decisión rotunda, no todavía, pero sí era un compromiso conmigo, con no volver a callarme, con no seguir apagándome. Al volver a casa, Mateo ya estaba despierto, sentado en el sofá otra vez, con el teléfono en la mano. Me miró brevemente y yo le sostuve la mirada. No dije nada. No hacía falta. En ese cruce silencioso de ojos, entendí que ambos sabíamos que algo estaba a punto de romperse o de renacer. Solo faltaba un paso más, uno solo. Pero ese paso tenía que nacer desde lo más profundo de mí. Aquella misma noche, mientras el silencio volvía a llenar cada rincón de la casa, me senté en el suelo junto a Bruno, acariciando su lomo con una suavidad que hablaba más de gratitud que de costumbre.
No hubo grandes discursos ni decisiones drásticas. Solo una verdad serena madura que se instaló dentro de mí, como una semilla que ya no necesitaba permiso para crecer. Comprendí que no se trataba de culpas ni siquiera de ausencias. Se trataba de lo que dejamos de cuidar cuando damos todo por sentado. Mateo y yo éramos dos extraños que alguna vez se amaron, pero yo ya no podía seguir buscando calor donde solo quedaba rutina. No sabía qué nos esperaba, pero sí sabía que no me perdería otra vez por sostener lo insostenible. Bruno, con su mirada tranquila y su lealtad silenciosa, me había mostrado que la compañía verdadera no exige, solo permanece. Mientras lo observaba dormido, entendí que hay traiciones que no gritan, solo se instalan en el olvido. Y que la fidelidad a veces llega en 4 patas y con ojos que no mienten. Porque a veces no se trata de huir, sino de renacer. Y para renacer primero hay que dejar de fingir que no duele.